Es la obra que todos los guitarristas quieren tocar, la Catedral de Agustín Barrios Mangoré. No obstante, habiendo tantas versiones, pocas logran llegar a la musicalidad y al detalle técnico como realmente merece este compositor paraguayo. Entonces, hoy vamos a ver las formas de resolverla, a cada uno de sus movimientos. No te pierdas esta saga en 3 partes de la Catedral de Agustín Barrios Mangoré. Tantas versiones en internet, pero hoy entraremos en los secretos profundos, bucearemos en donde nadie ha buceado para poder resolverla. Porque cuántas veces en tu casa has querido tocarla y te trabas, no puedes con la velocidad, no sabes cómo digitarla, cuál es la mejor opción, escuchas diferentes versiones y dices ¿con cuál me quedo? Entonces hoy vamos a desglosar eso, porque se cumplen 70 años de la muerte del maestro. Este año en mi festival le rendimos homenaje con el concurso internacional, en donde damos orgullosamente más de $2.500 en premios. Pero claro, por supuesto que Agustín Barrios tiene una vastísima obra. Esta no es su única pieza. Y veremos algunas más en el canal que quizás no son un hit y son menos conocidas, pero también son muy logradas. Y también veremos por qué a veces la catedral es resistida por algunos compositores que no son guitarristas. No obstante, no se puede ignorar que Agustín Barrios es un ícono de la cultura paraguaya. Así que hoy veremos los detalles técnicos que necesitas de manera indispensable para poder resolverla y tocarla. Por eso, quédate hasta el final porque la lección de hoy es poderosísima. Vamos al primer movimiento. ¡Vamos! Sabemos que esta primera parte fue escrita después del segundo y tercer movimiento. Si no lo tienes al original, te lo puedo enviar por correo y solo debes dejarme un comentario amable a este video y después escribirme a mi mail, carloseugeniossanti76@gmail.com, y con placer te enviaré el manuscrito del maestro Agustín Barrios. Este preludio de Agustín Barrios es muy importante entender que es una melodía acompañada. Primero tienes que poder tocar la melodía sola. Esta melodía es importantísimo que la toques al menos una vez sola, porque de esa manera se nos fijan los detalles y no se nos confunde con notas que a veces están muy cerca en el registro y son al aire, suenan escandalosamente fuerte y pueden llegar a alterar la definición de esa melodía. ¿Cuántas versiones has escuchado de este tipo? Eso es totalmente incorrecto. Lo que hay que hacer es destacar la melodía. Otro detalle que tienes que tener muy en cuenta cuando estás tocando esta música es el vibrato. Yo cada vez que toco música romántica pienso en los 3 atos: vibrato, rubato y legato. Esto me ayuda como una regla memotécnica a instalarme en el estilo. Porque si bien Barrios vivió gran parte de su vida en el siglo XX, escribía como los románticos. ¿Y cómo se destaca una melodía? Bueno, hay 2 formas: por intensidad o por color. Si usas por intensidad, obviamente tendrás que tener mucha delicadeza y sutileza de no tocar fuerte la segunda, tercera y cuarta cuerda, porque la melodía se halla en la primera cuerda y es muy corta la distancia que existe entre la mano que pulsa y el dedo que arma la nota. Por lo tanto, la vibración que produce la cuerda de la melodía es mucho más tenue que la del si al aire de la segunda. Entonces por eso tienes que tener mucho cuidado. Yo prefiero como intérprete el toque apoyado. El toque apoyado es color, no necesariamente tiene que ser un ataque que arranque la cuerda, y me resuelve mucho el destacar la melodía. Hago un toque en diagonal con el anular. Ese toque en diagonal me permite darle un destacado muy particular. Todo para mí en la guitarra son diagonales. Y también el arte del intérprete y del músico y del guitarrista en general es aprender a priorizar movimientos, tener prioridades. He visto versiones también con índice mayor solamente. Y se puede hacer.
A mí no me gusta mucho el cruce negativo que se produce con el índice. Si no sabes qué es el cruce negativo, puedes ir a mi otro video y ahí lo explico con detalle sobre la digitación de mano derecha. Digamos, apunto a los resultados. Si la música suena bien, está bien. Pero lo importante es que esa melodía suene por sobre toda la textura como un tema destacado. Por eso otro recurso indispensable que tienes que estudiar cuando la estás viendo sola es el vibrato. Decíamos los 3 atos: rubato, vibrato y legato. Una cosa importante es esto. Siempre la melodía es la nota que tiene plica hacia arriba. Negra con punto, corchea. Negra con punto, corchea. Por lo tanto, decía mi maestro que la corchea tenía un poquito más de tensión y la negra con punto reposo. Es decir, que rompe un poquito aquella regla de que todos los primeros tiempos son fuertes. Eso en realidad sabemos que es una mentira, no siempre es así. Entonces, por lo tanto, vamos a hacer un vibrato más rápido y más cerrado en la nota corta y más lento y más abierto en la nota larga. Y por eso, si quieres saber qué es la polifonía escondida, qué son los cruces negativos, qué es el toque apoyado y cómo estudiar una obra de esta envergadura que siempre te quitó el sueño y no puedes lograrla, tienes que comprar este libro. Cómo construir una interpretación, que está en 3 idiomas: italiano, inglés y español. Me puedes escribir a mi mail carloseugeniosanti76@gmail.com. Y si quieres una explicación personalizada y que sea tu mentor en la guitarra, es muy importante que me escribas por clases al mismo mail, carloseugeniosanti76@gmail.com, y verás cómo tu arte se eleva a otro nivel. Yo entiendo que cuando empezamos el análisis de este primer movimiento de La Catedral, la famosa obra de Agustín Barrios, doy por supuesto que conoces armonía, que conoces qué es un apoyo, que conoces qué es polifonía, entiendes de vibrato. Todo esto hablamos en este canal, para que la guitarra deje de ser un instrumento subestimado como un instrumento de peña, de tabernas, y empiece a darle a la gente el lugar que merece. Que no sea un guitarreo, sino realmente un arte la guitarra, cuidando el sonido, cuidando el fraseo, la articulación, cuidando la técnica. La técnica es lo que te va a posibilitar ir hacia arriba y romper ese techo que te está limitando hoy día. Por eso, como te decía, en La Catedral, primero un análisis armónico, saber que esto es si menor y es primer grado. Y que si bien están escritas las semicorcheas, tal como también dije en el anterior video del estudio de Aguado, las semicorcheas en realidad deben ser o deben tener mayor resonancia de la que están escritas, porque cada una de esas notas tienen un carácter armónico. Como decía mi profesor de armonía, no hay que ver solo la armonía en bloques de manera vertical, sino también ver la armonía en modo horizontal. De eso hablé en un estudio fantástico de Carcassi, que también te lo dejo en la descripción, para que veas cómo se analiza una pequeña pieza y con la pequeña forma domines las formas grandes como esta. Y aquí, atención con esta parte del video, porque una vez que identificaste cuál es la melodía y la pudiste tocar sola y pudiste incorporarle un vibrato acorde al fraseo, hay que tener cuidado porque, como explicaba mi maestro, algunas notas tienen más tensión que otras que están más en reposo. Porque nos hablan en la armonía de la tensión y el reposo, pero nos hablan poco en la melodía dentro de lo que son ámbitos de conservatorios e instituciones. Y la melodía también tiene tensión y reposos. Mi maestro estudió con un gran músico, Leonard Bernstein. Si no sabes quién es, tienes que ir urgente a escucharlo. Y este, que fue uno de los grandes músicos del siglo XX, le explicó a mi maestro que cuando tenemos, como en La Catedral, una nota al principio del compás 1 que está sola y parece no conectada con nada, tenemos que pensar que es como el final de una frase que nunca se escribió. Qué interesante. Esa perspectiva nos hace ver que quizás los primeros tiempos no son necesariamente fuertes y son el final o la conclusión de algo que venía sonando con anterioridad. Entonces, ¿por qué hacerla fuerte? Sino más bien en reposo. Y que incluso podemos hacer una coma después de esa nota. En la nota sol del cuarto compás tenemos que llegar con más tensión por dos motivos: porque se produce el intervalo más grande
y llega a la nota más aguda. Se junta la tensión dinámica con la tensión interválica. Y esto genera que el sol sea la nota más vibrada y en mayor tensión. Es interesante entrar en todos estos detalles porque nos hacen frasear y decir y cantar la música de un modo diferente, hacer que la guitarra hable. En un pasaje tan expresivo como este preludio es necesario todo este tipo de sutilezas. Por eso, el vibrato, la articulación correcta, el destacar la melodía con un toque preciso y también tener el control del tempo es algo fundamental para que suene fluido. Otro detalle que tienes que tener en cuenta, si bien no es el movimiento técnicamente más complejo y siendo que estás en los primeros años de guitarra puedes resolverlo, hay que tener en cuenta que cuando cambiamos de posición no suenan las cuerdas al aire. ¿Cómo es eso, Carlos? Se lo he escuchado incluso a guitarristas muy profesionales que están tocando y levantan los dedos y pasa esto. Suenan las cuerdas. Yo ahora estoy exagerando, pero con un buen micrófono se escucha la diferencia y se escucha la resonancia de notas que nada tienen que ver con la armonía que está sucediendo. Entonces mucho cuidado en especial en las cejillas y moverse todo el tiempo con portamentos o con cuerdas al aire. Te das cuenta como el dedo 4 está conduciendo todas las posiciones. Ahí aparece una tensión armónica en notas que son ajenas o notas que son, como decía Brouwer, características, no pertenecen a la armadura de clave. Por lo tanto tienes que enfatizarla porque esto es un dominante de la subdominante, una dominante secundaria. En ese punto salto con cuerda al aire y aquí vuelvo con el 3, haciendo un portamento fantasma hacia la posición de sexto grado, que es como una cadencia evitada. Ahí cambia una nota, pero es muy importante este acorde porque es segundo grado de si y llega a la tónica. Entonces tenemos también con las armonías nos van dando tensiones porque este acorde es tensión y este reposo. Aquí tenemos un cuarto grado con séptima y después sexto, cadencia evitada, segundo grado, precioso. Con campanelas suele sonar muy bien esta pieza, usalas porque son importantes. Y después, primer grado. Este pasaje en donde utiliza el segundo grado es muy importante. Crece. Y toma importancia en los bajos. Después de la dominante no hace primer grado y eso es muy interesante porque es otra cadencia evitada que va hacia el sexto, que suspende todo el discurso y no resuelve porque podría haber hecho tranquilamente segundo grado, ¿no es cierto? Después podría haber hecho segundo grado nuevamente, segundo grado, dominante, con retardo y terminar en si menor. Pero ahí empieza justo la coda final. Y es algo muy interesante cómo utiliza el sexto grado para hacer esa cadencia evitada y queda en suspenso. Y yo sé que aquí vas a encontrar muchas digitaciones, pero yo hago esta. ¿Y por qué esa? Porque cuando yo hice el análisis armónico encontré que aquí otra vez está el segundo grado. Aquí está la dominante nuevamente.
Y cualquier otra digitación que utilices no va a quedar la resonancia de esos acordes, lamentablemente. Entonces utilicé las campanelas para que den esa perspectiva como pianística cuando se utiliza el pedal, y Chopin logra, por ejemplo, una atmósfera muy particular con la resonancia de los sonidos, como los sonidos alargándose en la textura. Y aquí vuelve otra dominante. ¿Ves? En el fondo, de fondo escuchamos esto. Escuchamos como un acorde bajiano, que yo creo que es la intención de Barrios. Tónica. Los armónicos, en donde verás que mantengo la ceja con la punta sola para que haya un bajo de resonancia largo, tratando de tener ese legato indispensable. Los armónicos, dominante, y nunca terminar con esta posición, porque se corta la melodía, hacer la sostenido y hacer este acorde con campanela. Conviene mucho más porque conduce la melodía final. Entonces, para ir resumiendo, tienes que pensar mucho en el vibrato, en la tensión y el reposo de esa melodía que debes destacar con un toque especialísimo. Tratar de tocar el acompañamiento siempre cuerpo a tierra, que no moleste a esa melodía. Y por sobre todo, tener muy en cuenta los tenutos y el movimiento de los impulsos abiertos y cerrados de la gogia. Por eso, si alguno de estos términos, sean del análisis armónico o de los que yo utilizo en cuanto al fraseo musical, no tienes en cuenta, no lo estás teniendo presente de qué se tratan, escríbeme por clases, carloseugeniossanti76@gmail.com. Si alguno de estos conceptos que acabo de decir todavía no son familiares para ti, es porque necesitas un poco más de preparación para alcanzar esta obra. Siempre hay un orden de gradualidad para llegar a una pieza de este estilo. Si no tocaste nada de Barrios y quieres tocar la catedral, te diría que es un error y casi un absurdo. Primero tienes que empezar con piezas sencillas como el villancico o tocar Julia Florida, de repente alguna pieza como la Mazurca Appassionata, y gradualmente llegar a esta pieza. No se puede abordarla desde la nada. Secreto del final del video. Si quieres darle todavía más expresividad a esta pieza, tienes que utilizar mucho los colores. Y los colores asociados a las armonías. Cuando tenemos ese segundo grado, ¿no? Aquí con séptima, que es tan nostálgico, que quedan notas tan interesantes con la campanela, darle un color diferente, no sé si querés más brillante, si prefieres un poco más opaco, pero algo que lo haga resaltar. Imagínate una parte como esta del final. Este acorde para mí tiene otro color estándar. Y este sol mayor es como un sol de luz. Y el segundo grado también hiriendo esa sensibilidad, lastimando el entorno armónico que se produce, dominante y reposo oscuro. Vas a ver cómo con los colores te queda una atmósfera religiosa que invita al silencio, y después de esta obra no tienes que aplaudir, tienes que rezar. Garantizado. Si te quedas después de esta despedida, te doy un bonus track para que puedas profundizar aún más sobre esta hermosa pieza de Agustín Barrios. Si quieres un cambio positivo en tu vida, no pongas fechas en el almanaque, tu cambio comienza ahora. Recuerda que siempre puedes convertirte en un gran maestro. Por eso escríbeme a mi mail, carloseugeniossanti76@gmail.com, y seré tu mentor con gusto, atendiendo todas tus necesidades, para que des ese salto de calidad que estabas buscando y dejes de toparte con ese techo que te está limitando.
Comparte este video para que llegue a más personas y puedan acceder a la información que muchas veces no se dice ni en conservatorios. Dale like y suscríbete. Espero que nos veamos en otro video. ¡Viva la música! ¡Chao! Bonus track que te había prometido. Todas las notas que no entiendas armónicamente y que son alteradas, dale otro color, porque eso decía Brouwer, que son las notas características. Por ejemplo, tienes esta parte en el compás 13. Sol sostenido, mi sostenido. Quizás no entiendas la armonía ahora, pero puedes resaltarlo para que esa disonancia o esa nota característica, como decía el maestro Brouwer, lleguen al oyente como un evento disruptivo del discurso. Pero hasta el momento, si ves una nota que rompe con la armadura de clave, resáltala. Seguramente esa es una nota importante. Garantizado.